Bueno, vamos probando, vamos a dar inicio entonces. Damos inicio entonces a la clase. Vamos a prender la cámara, ahí está. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Vamos, clase número 3 del curso de asistentes de recursos humanos. Ahí está. Entonces, clase 3 del curso de asistente de recursos humanos. La idea era, bueno, hacer un pequeño repaso con lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Ustedes saben que vimos, por lo menos, estuvimos trabajando y pudimos ver lo que implicaba el área de recursos humanos. Vimos en esto que es el primer módulo, ¿no? Vimos lo que tenía que ver con justamente las funciones, ¿no? Las funciones que desarrolla el área de recursos humanos. Y obviamente vimos todo lo que implica trabajar con una planificación estratégica para llevar adelante, ¿no? esta cuestión de cómo este departamento es una de y funciona para las demás áreas, ¿no es cierto? Realizando lo que para nosotros es, digamos, como una cuestión de gestión, ¿sí? Es decir, realizando una tarea predominante, ¿no? Que es justamente coordinar dentro de una empresa, de una organización. Hablábamos bien eso sobre las cuestiones privadas o estatales, ¿no? Cómo van cambiando. Veíamos cómo estos trabajos que realiza, estas tareas que realiza, tienen, digamos, una preponderancia muy importante, pero específicamente cuando el área de recursos humanos trabaja mancomunadamente con los demás sectores y realiza una planificación que es, aparte de estratégica, tiene que estar, digamos, de poder ser medible, ¿no? Es decir, para eso vimos como una segunda parte los famosos indicadores. Vamos a arrancar de ahí los indicadores y de ahí partimos en adelante. Algunas cuestiones claves que habíamos visto, una de las funciones claves que por ahí podían llamarnos exclusivamente a lo que es el área de recursos humanos, tiene que ver con la planificación de la fuerza laboral en base a las actividades, ¿no? Actividades ya pueden ser de comercialización, de servicio, diferentes tipos de actividades que desarrolla una organización. Y después estuvimos viendo específicamente algunas cuestiones que tenían que ver con gestiones que realiza el área, como la selección y contratación de personal, la gestión de desempeño, o sea, la evaluación de desempeño que se va realizando en forma periódica, las capacitaciones o planificaciones de carrera, es decir, ascensos programados dentro de la organización. A veces se realiza la evaluación de funciones, ¿no? Cómo están desarrollándose esas funciones, y específicamente el seguimiento con indicadores para poder evaluar técnicamente las áreas, poder evaluarlas y poder llevar adelante ¿cómo les podría decir? Algún tipo de informe a los directores o a los que son los responsables de la organización para la toma de decisiones, ¿no? Claramente, dentro de una planificación estratégica hay una cuestión que tiene que ver con la toma de decisiones. Después hay otra cuestión que es muy importante, que es el tema de la salud y la seguridad, o la seguridad y la salud. El tema del bienestar personal, es decir, de los activos. Hay bibliografía que trata al personal de recursos, al personal, ¿no? Hacia los recursos humanos como un activo, ¿no? Y todo lo que el activo representa para la organización. Y después hay un sinfín de responsabilidad administrativa, digo sinfín, pues depende de los países
y cómo se van administrando, pero bueno, hay algunos países que tienen más o menos cuestiones de movimiento, ¿no? De cuestiones que llevan y que conllevan a la gestión. Así que eso en parte sería, digamos, la cuestión que tiene que ver con justamente lo que habíamos visto, y nos habíamos detenido para poder analizar. Yo les había dejado, creo que una actividad, vamos a buscar ahora, les dejo una actividad para que ustedes pudieran desarrollar con la biografía que había y que les pasé, ¿no? Bueno, cuál es el proceso de la planificación. Si hay dudas sobre eso me preguntan, pero no es tan difícil. También una cuestión de ventajas, qué ventajas se obtienen. El tema de, bueno, en eso tiene que ver, poder responder a qué sirve, o sea, para qué sirve planificar, ¿no? Y después, bueno, algunas herramientas que se utilizan, que son específicas. Hay herramientas que se utilizan y que son específicas porque dependen mucho de la función, ¿no? Es decir, dependen exclusivamente de la función, dependen de para qué la organización de servicios, organización de venta, de comercialización, de producción. Entonces, en base a la organización privada, estatal, en base a eso, se utilizan diferentes tipos de herramientas para una planificación estratégica, ¿no? Eso estaba en la pregunta ahí, pregunta examen. Y después van a ver ustedes que pueden analizar algunas cuestiones. En la última creo que planteaba buscar información sobre algún tipo de empresa o diferente actividad. Eso les serviría a ustedes, porque por ahí ustedes tienen experiencia, ¿no? Es decir, por ahí trabajan y son parte de una organización, poder ver qué tipo de planificación tiene la compañía, ¿no? La vez pasada tuvimos una compañera de ustedes que trabajaba en un supermercado, y el supermercado tiene una planificación estratégica definida, ¿no? Es decir, tiene una planificación ya pensada, elaborada para ese tipo de negocio, por decirlo así, ¿no? O empresa. Recuerden que la palabra empresa viene de eso, ¿no? De todo lo que se desprende de la actividad. Hay compañeros que trabajan por ahí en una chacra o en un galpón de empaque, es decir, cada uno va a ver que dentro de su organización hay una planificación estratégica acorde a esa cuestión, ¿no? Así que bien, eso por un lado. Y ahora ese es el trabajo que está estipulado, que está subido. Y hoy vamos a encarar entonces, bueno, nos vamos a detener un cachito en los indicadores para poder medirlos. Y ahí van a ver que vamos a hacer un refuerzo sobre este tipo de indicador que se conoce, que son los, recién el otro día lo estuvimos charlando, ¿no? Los KPI, que es su formato en inglés, que son bastante básicos, digamos, y elaborados, por decirlo ahí, porque, digamos, lo que significa y lo que encierran es que son indicadores claves que miden el desempeño o el rendimiento en una organización. Ahora, lo que se fija como objetivo es lo que el indicador ofrece como valor porcentual, ¿no? Es decir, supongamos que, ahí estoy, a ver si les puedo subir algo, pero cachito, bueno, quería ver si les podía subir algo. Si la idea es que ustedes puedan ver y puedan ir evaluando para qué sirve cada uno o se necesita, ¿no? Tengo algunos, espero que suba el material, así lo podemos ver. Así podemos ver algún indicador para que ustedes puedan ver cómo se desarrollan específicamente y para qué sirven, ¿no? Y fijando un objetivo. Por lo menos hay unos 7 u 8 que son exclusivamente, digamos, normales o comunes, se podría decir, ¿no? Tangibles, y que tienen, digamos, ese tipo de concesión, ¿no? Es decir, por ejemplo, asistencia, ¿no es cierto? O lo que se mide, digamos, al contrario, la inasistencia, ¿no? En una organización.
Así que bueno, nada, son digamos bastante cosas. Ahora le voy a subir, a ver, espere que lo subo a través del Meet, porque estoy grabando con el OBS, pero quiero subirlo a través del Meet. Así podemos presentar. A ver, me deja con esto. Sí, ahí está. Bien, fíjense, ahí es lo que yo acabo de subir ahora es un material, ¿no es cierto? Que es de una consultora, justamente una empresa que realiza trabajos y servicios de recursos humanos, ¿sí? Se llama DECO, muy conocida, trabaja mucho con lo que es el reclutamiento también, ¿sí? Bueno, estaba mirando a ver si podía ver, pero bueno, espero que sí. Digo, tiene que ver mucho con el reclutamiento, es decir, la empresa en sí realiza, digamos, me está diciendo que busque otra forma. Bueno, ahí vamos a presentarlo de otra manera. Esperen un segundo. A ver ahí. No. Porque la idea es que ustedes puedan ver para qué sirve. Tampoco. Bueno, me hace el espejo, dice. No queda otro. Pero quiero que vean, bueno, esta es una, ahí está, a ver, ahí está. Bueno, este es de esta cuestión de ADECO, igual yo después se las voy a enviar. Eh, Utiliza, por ejemplo, bueno, acá viene la metodología SMART, que es la que más se utiliza, que después la vamos si ustedes quieren a ver con profundidad, con algún ejemplo, pero si tienen alguna duda me preguntan. Los SMART es justamente eso, ¿no? Es decir, la S de específica, de específico, perdón, específico, medible o mesurable en inglés, eh, attained, que es asequibles, es decir, que pueden ser, digamos, cuestiones necesarias o relevantes, como es la segunda palabra, y la T de time bound o el tiempo acotado dentro de un plazo. Entonces quiere decir que lo que la metodología SMART es en un tiempo determinado medir objetivos específicos de la organización, pero que sean medibles, ¿no? Entonces por eso justamente desarrolla una cuestión que tiene que ver con cosas que se pueden, digamos, ver y analizar. Una de ellas es obviamente la asistencia, la rotación, ¿no? Es decir, esas cuestiones son claras y tienen que ver con eso, ¿no? Otras cuestiones tienen que ver, por ejemplo, ¿no? Con el índice de rotación, es decir, eso habla de poco de los empleados, la motivación, por qué se mantienen en la compañía, la capacitación del personal, también el tiempo para alcanzar las metas, ¿no? Bueno, yo se los voy a enviar. Eh, algunos ojo que accidentes laborales también entra acá, por ejemplo, que es algo que mucha gente pregunta si se miden los accidentes laborales. Sí, se miden mucho, y hay organizaciones que lo miden mucho en situaciones de justamente por el tema de la seguridad, en situaciones, por ejemplo, operacionales, ¿no? Por ejemplo, un equipo, la gente petrolera, un equipo de terminación, lleva muy bien al día la cantidad de accidentes o no que se pueden medir. Eh, Todo, ¿no? Dentro de cualquier organización, cualquier accidente implica cuestiones que tienen que ver cómo justamente, ¿no? Cómo resolverse después, ¿no? Es decir, si yo tengo un índice de rotación muy alto, es decir, que tengo mucho personal que está entrando y saliendo permanentemente de la compañía, tengo que ver cómo se resuelve eso, ¿no? Es decir, cuál es la posibilidad de poder resolver esa situación y no avanzar a mayores. Eh, por eso, bueno, eso es clave. Después,
vamos a ver ahí seguramente, dependiendo de la función, ¿no? Cómo el área de recursos humanos comienza a ver cuáles son esos indicadores específicos y cuáles no. Esos indicadores de gestión que varían para cada una de las organizaciones, eh, vamos a ver que también puede diseñar algún tipo de KPI, por decirlo así, algún tipo de indicador medible en base a la organización propiamente dicho. ¿Sí? Es decir, la empresa necesita, la compañía necesita tener esta cuestión cubierta, medir algo y lo mide a través de estos KPI, desarrollándolos, digamos, de manera este, personalizada, digamos, no está dentro de lo estándar, sino que estaría dentro de lo personalizado. ¿Mm? Así que bueno, eso es bastante interesante, digamos, ¿no? Por lo menos dentro del área de recursos humanos, de poder saber qué indicadores necesita, qué indicadores puede mover. Bueno, los indicadores de cumplimiento, que eso van a ver en el material, los indicadores de evaluación. Hay indicadores que también miden ¿cómo podría decirlo? El trabajo que hace un área determinada, que se llaman de eficacia, y que habla de la capacidad, ¿no? Es decir, supongamos que estamos en una embotelladora y hay un área que se encarga de, no sé, pegar la etiqueta. Si esa área tiene un problema o viene teniendo problemas seguidos, Recursos Humanos evalúa cuál es el motivo para no frenar toda la cadena de producción, ¿no? Especialmente en las áreas de producción, los Recursos Humanos ven ese tema de eficacia justamente porque un área puede o no parar todo un proceso. Entonces, se mide eso, se evalúa y se mide. Y trata de ver cuál es, digamos, se ve mucho en automotrices también esto, más allá de que a veces dependen de otros factores, ¿no? De que te llegue el material, que te llegue el repuesto, qué sé yo, ¿no? La fabricación también pasa además en nuestro país, pero bueno, muchas áreas, muchos departamentos de recursos humanos miden esto en las áreas para poder evaluar la eficacia, ¿no? Ese es un indicador muy interesante, por lo menos para llevar adelante. Así que bueno, nada. Y vuelvo a reiterar, muchos tienen que ver con lo que el área o lo que la organización necesita y el área de recursos humanos implementa, ¿sí? Para poder evaluar todo el proceso o una parte, ¿no? Es decir, lo vagos. Hay, por ejemplo, un indicador de merma. El indicador de merma se usa mucho, ¿saben? En los restaurantes o en lugares donde hay comida, que vos vendés alimentos. Y claro, entonces, por ahí una organización que, no sé si una chaca se usaría, pero una organización, una empresa, un supermercado también lo podría usar, especialmente por robo, la merma por robo, o hurto, ¿no? Pero una merma, por ejemplo, en no sé, en esa industria petrolera no se mide. Sí se mide en estos lugares donde hay tema de alimentos por el de los desechos, de lo que significa el desecho de la comida, ¿no? Entonces, eso está realmente bastante interesante para evaluarlo, ¿no? Los indicadores de merma se utilizan mucho para saber, bueno, cuántos kilos por semana, por mes de comida se están tirando, de materia prima también, ¿no? El área de y eso mide y prueba la eficacia dentro de la organización. La mayoría, bueno, todos numéricos, ¿sí? Eso quedó claro, porcentajes. eh, Algunos toman promedios. Así que bueno, eso también está dentro de lo que ustedes lo van a ver. Después, dentro de recursos humanos, hay también indicadores propios, que eso es la parte nueva de esto. ¿Por qué?
Porque el área de recursos humanos también tiene objetivos que cumplir, que justamente, y que son medibles para una empresa, y muy importantes para una empresa, que es, por ejemplo, la cobertura de vacantes. Es una vacante por algún motivo, puede ser por una licencia o puede ser por alguna cuestión directa, ¿no? Qué sé yo, renuncia, despido, jubilación. Cuando es despido por ahí, depende qué tipo de despido, o la organización se prepara, o cuando es una jubilación, la organización se prepara. Pero a veces te llegan una renuncia y el área no tiene preparado, ¿no es cierto?, un reemplazo y te genera un problema serio. Voy a ver si apago un cachito la cámara para... Está lento y se detiene el... Ahí va. Bueno. Entonces, esto tiene que ver mucho con justamente con el área de recursos humanos, que se implementa objetivos, algunos tienen que ver, la gran mayoría pasan por la cuestión financiera, ¿sí?, de la organización, porque todo lo que hace recursos humanos genera, puede llegar a generar, perdón, dentro de su baja medición de indicadores, pérdida de dinero, ¿sí? O sea, una licencia que no se reemplaza rápido, un puesto que no se cubre, hace que una cadena se pueda, no sé si detener, pero digamos, demorar, y en una empresa de producción eso genera pérdidas. Entonces, todo lo que hace recursos humanos en base a sus indicadores son medibles, ¿no?, y económicos. Un despido, por ejemplo, organizado, cuando hay una empresa que negocia con sus trabajadores, también lo hace dentro de la cuestión medible. Acá en Argentina no, porque las leyes son muy firmes en eso, y ya hay, digamos, un modelo por decirlo así, de despido. Pero en otras partes del mundo, por ejemplo, cuando un empleado se va, que no hay una ley de indemnización, hay como si un retiro y una negociación salarial de desvinculación, ¿no?, de una persona. Estamos hablando de una persona que es despedida por cuestiones no íntegras y no por cuestiones, digamos, más complicadas, ¿no?, como si con causa, como se dice acá. El tema de los contratos, el tema de, bueno, voy a decirlo, tema de salud y seguridad muy claves, más allá de que siempre el recurso humano va a estar pidiendo, ¿no?, digamos, autorizaciones o dinero, a veces es muy necesario que también mida eso, porque son gastos, ¿no? Tener al personal enfermo o con muchas licencias por enfermedad, tras no haber hecho un cronograma de vacunación o no haber hecho algo, digamos, ¿no es cierto?, para remediar eso, y es complicado, la verdad que se puede, digamos, complicar. Así que nada, eso, vuelvo a reiterarlo, recursos humanos también tiene esos indicadores que son muy interesantes. Eh, Obviamente el tema de la evaluación y el tema de cómo se integra un empleado a la empresa, ¿no? Bueno, todos estos relacionados al control, ¿no?, que se realiza. Bien. Y después, bueno, vuelvo a decirlo, por ahí, dependiendo de la organización, recursos humanos puede evaluarse o autoevaluarse. Eso se ve mucho en las empresas de servicios, ¿no? Generar algún tipo de autoevaluación para responder ante las cuestiones que tienen que ver con el cliente interno, ¿no? Justamente el trato al cliente interno. Así que nada, ahí estamos volviendo. Así que nada. Después, eso es una parte, y ahora vamos a pasar. Hay otro que es indicadores, y después si hay más dudas y preguntas las podemos analizar, pero esta otra parte que nos queda de esta clase, la vamos a dedicar a cuadro de mando. ¿Qué son los cuadros de mando en una empresa o en una organización? Todo lo que tiene que ver con los cuadros de mando son lo que, digamos, ¿cómo le podría decir? Es una herramienta que le proporciona a la dirección de la empresa o la organización
la posibilidad de poder encontrar soluciones y gestiones a diferentes tipos de situaciones, ¿no? Que pueden ser problemas o avances de la producción, ¿no? Es decir, digamos, no, los encargados de la organización no están de manera directa relacionados a los empleados y para eso se utiliza un cuadro de mando, ¿sí? Es decir, con mandos medios, supervisores, ¿no es cierto?, encargados. Bueno, ese personal justamente tiene que saber aplicar gestión y quien lo capacita es el área. ¿Por qué es necesario que comprendan y apliquen este tipo de cosas, ¿no? Cuadro de gestión o este tipo de elementos? Porque están representando la dirección de la empresa, específicamente. Yo sobre eso después vamos a hacer algún tipo de actividad con respecto a los cuadros de mandos para que puedan ver ustedes, ¿no es cierto?, cómo se van analizando, cómo se van desarrollando, cómo se pueden, digamos, hay diferentes técnicas. Algunas técnicas tienen que ver con tomar personal externo, ¿no es cierto?, ya especializado y con experiencia y manejo del personal, para, digamos, para como causar un efecto de choque, se llama. Ese efecto de choque lo que produce es que el personal, al ver a alguien nuevo dentro de una supervisión, por ejemplo, organiza todo un nuevo sistema, o se organiza todo un nuevo sistema de trabajo, de adaptación de esta persona, ¿no? Mientras tanto que hay otras empresas y otras organizaciones que lo que hacen es de sus mismos recursos ascenderlos, ¿no? Digamos, llevarlos a otro, por decirlo así, a otro nivel, ¿sí? Eh, y eso, bueno, eso responde justamente, vuelvo a decirlo, a la organización. Cómo la organización se, se predispone a trabajar con estos cuadros de mandos. Ahí despacio yo les voy a comentar. Algunas de las cuestiones tienen que ver exclusivamente con la funcionalidad, bueno, la experiencia y esas cuestiones que tienen que ver, son como procesos internos, ¿no? Hay empresas, miren, hay empresas que giran estas cuestiones de los cuadros de mando en base ya a los objetivos, es decir, en un tiempo y formando a través del aprendizaje y el crecimiento personal de los recursos y formando los propios relevos, los propios suplentes. Pasa mucho en los supermercados esto. Por ejemplo, las personas ingresan al supermercado, no sé, como un ejemplo, como repositor, y con el largo del paso del tiempo, ¿no es cierto?, con los años y el servicio, si la persona queda efectiva y se mantiene dentro de la organización y obtiene, digamos, algún tipo de sentido de pertenencia, la empresa comienza a darle la posibilidad de crecer y de ir ascendiendo, conociendo otros sectores, ¿no? Es decir, no sé, empezó como reposición, lo pasó a cajas, lo pasó a depósito, lo pasó a, no sé, recepción de mercadería, lo va pasando por diferentes lugares hasta que en un tiempo determinado asciende al cuadro de mando. Lo va preparando. Una persona que obviamente tiene todo el agradecimiento a la organización porque ha llegado ahí a través de los años, de su esfuerzo y su dedicación, ¿no? Entonces la compañía, la organización, o sea, el área de recursos humanos a la organización le cede un cuadro de mando propio, interno, ¿no? Como una planta que ustedes tienen en sus patios, empiezan a crecer y ya dejan de comprar la manzana y comienzan a comer la manzana del árbol que ustedes tienen en el patio, ¿no? Sería algo parecido. No sé si sirve el ejemplo. Otros, mientras tanto, realizan todo lo contrario y utilizan, como recién les decía, la contratación de externos. Eso, digamos, hay, digamos, también indicadores que ayudan mucho y que sirven, ¿no? Para poder llevar adelante algún tipo de medición de lo que implica, ¿no? Justamente tener un capital así, ¿no? Es decir, preparar una persona para tomar el lugar. ¿Qué más de los cuadros de mando? Existen diferentes formas
diferentes tipos de indicadores, diferentes tipos de organizaciones. El más usado de todos es el famoso cuadro de mando DuPont, que después lo vamos a ver más adelante con detalle, que es un cuadro de mando interesante para verlo. Después el integral, que es el que ahí les decía recién, ¿no? Este cuadro de mando integral es el que tiene, digamos, esta flexibilidad, ¿no? de llevar adelante justamente el crecimiento a través de un nivel estratégico de la organización de sus mismos recursos, ¿no? Hay empresas que, bueno, obviamente ahorran dinero, ¿no? Capacitando a su gente y haciéndola crecer para llegar a un cuadro de mando, para llegar a un lugar de supervisión y no contratar afuera. ¿Mm? Otras que directamente lo dejan y suben de manera automática a otra persona desde afuera. Bien. La pregunta, una cuestión que quedó por ahí. Yo igual en el material van a ver que hay un glosario, ¿sí? Y ahí en el glosario van a ver que hay algunas de las frases que usamos acá y hablamos y bueno, puede ayudarlos a entender un poquito más. Dentro del glosario están, por ejemplo, las definiciones, que yo les voy a preguntar, obviamente para que ustedes se acuerden, sobre lo que es planificación estratégica, sobre lo que es recursos humanos y esas cosas. Y por último, para cerrar esta parte de lo que es en este módulo 1, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser la unidad número 1, justamente, y después, bueno, vamos a desarrollar seguramente una actividad con respecto a esto. Nos falta ver el tema de lo que es la filosofía de la organización. ¿Cuál es la filosofía de la organización? ¿Cuál es el sentido de la organización en llevar adelante por decirlo así de alguna manera, un tipo de planificación, un tipo de seguimiento? Lo que se sabe, lo que se conoce y en la biografía está, es de que todo depende de los principios básicos de la organización basados en los valores, digamos, y los objetivos, ¿no? Hacia dónde apunta. Por eso para muchas organizaciones que trabajan con los recursos humanos, estas cuestiones no son difíciles de entender porque valoran mucho al personal, mientras que hay otras que no lo valoran tanto, ¿sí? Y ese es un tema complicado de entender porque, o sea, inclusive hasta del mismo rubro, a veces una organización toma a sus recursos humanos como un gran valor y otros directamente lo desechan. Se ve, ¿saben qué? Por ejemplo, se ve mucho en las cooperativas, que también son organizaciones, de eso no hablamos, las cooperativas o las mutuales, que tienen, digamos, como algo en común, ¿no es cierto? Como una asociación que está basada en estas cuestiones de principios comunes, ¿no? Donde todos trabajan y todos trabajan para el conjunto. Es un gran ejemplo, ¿no? de cómo contribuyen todos a esa empresa, ¿no? Que llevan adelante, o esa organización, manejando, digamos, una responsabilidad y una igualdad de derechos, digamos, de una manera muy interesante. Ahora, ¿cuál es el punto en esto? Digamos, o sea, lo que intenta hacer el Departamento de Recursos Humanos es que estos valores cooperativos también sean parte de una organización diferente, ¿no? Como por ejemplo, justamente el tema de la responsabilidad, la igualdad de derechos, ¿no? La reciprocidad, ¿no? Es decir, para que todos puedan trabajar de manera íntegra como colectivo, ¿no? Como organización. Después lo vamos a ver, vamos a volver a tocar este tema cuando veamos las cuestiones que tienen que ver con el trabajo en equipo. Cuando veamos lo que tiene lo que desarrolla, lo que se comprende como un trabajo en equipo,
van a ver que aparece nuevamente la cuestión de los perfiles de cooperativismo, de cooperativas. Entonces, la filosofía de una organización tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué planificación, qué estrategias se utilizan para alcanzar objetivos, para poder llevar adelante estos objetivos, y cómo recursos humanos va a administrar este activo, este grupo, esta parte de la organización, para que pueda llevar adelante y cumplimiento de los objetivos, ¿no? Más allá, vuelvo a reiterarlo, todo esto más allá de todas las funciones establecidas desde el punto de vista administrativo, de gestión, ¿no? De obras sociales y todas esas cosas que maneja un departamento de recursos humanos, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que van a poder terminar de ver ahí en estas cuestiones del glosario. Y bueno, cualquier duda, ya saben, preguntan y lo podemos ver o rever, ¿sí? Entonces, en las próximas actividades que les dejo, de las clases 2 y de la clase 3, va a tener que ver con esto, con los indicadores, y va a tener que ver con, bueno, qué planes se van haciendo en base a los indicadores. Y con esto ya cerramos. ¿Por qué vuelvo al tema de los indicadores y el de los al cuadro de mandos? Es justamente porque son una clave en la organización, estas relaciones con el personal. Y yo les voy a dejar un ejemplo, un mapa estratégico, les voy a dejar de ejemplo, a ver si lo puedo subir ahora, si lo podemos subir ahora acá, a ver si nos comparte, lo podemos ver, ahí está. Este mapa estratégico, que para ustedes va a terminar siendo un tipo de actividad, representa lo que es justamente una organización que define o que ha definido, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los resultados que busca, qué sucede con los clientes, ¿no? Eso tiene que ver con, por ahí, una empresa de servicios o de producción de servicios, qué es el proceso interno, ¿sí? Y el desarrollo que es hacia adelante a través de una innovación que lo lleve a construir, digamos, un futuro, ¿no? Es decir, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Muchos eso lo mencionan como la excelencia, hablan de la excelencia. Y fíjense que este mapa estratégico que ustedes van a tener para poder desarrollar tiene 17 puntos, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver todos o no. Bueno, tiene 17 puntos. Y estos puntos esperen que se me... Ahí está, me trabó. Me anda mal el Meet. A ver si lo puedo subir de acá. No. No lo puedo subir acá. Bueno, tiene que ver justamente con esta versión de decir para qué hago esto y por qué lo hago, ¿no es cierto? Y bueno, y fíjense que le voy a rapidito, así los puntos, ¿no? Que son los medibles. Punto 1, disponer, o sea, un objetivo, disponer de un modelo profesional que aporte más valor, ¿sí? ¿No? Es decir, estamos hablando de una organización que quiere hacer profesional su función, ¿no? Su trabajo. Después otras, ¿no? Fíjense, integrar y explotar al máximo las posibilidades de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Si todo su grupo humano, sus recursos, como todos los servicios que ofrecen, tienen que estar basados en la tecnología de la información y la comunicación. Y fíjense, 4, bien de KPI, desarrollar las competencias profesionales. ¿Ven? Por eso esto lo quería mostrar para que ustedes vean que no, a veces no son 7, no, acá hay 17 dentro de la organización.
Y fíjense cómo cada uno se va metiendo dentro de los objetivos de la organización, ¿no? Es decir, para el futuro plantea estos 4 nada más, ¿ven? Manejar las TIC, desarrollar las competencias profesionales, es decir, y hacer que el personal, que exista un modelo profesional que le dé más valor agregado a la organización. Fíjense, en proceso interno ya hay 5, ¿ven? Y fíjense que acá está el tema del trabajo cooperativo, fomentar el trabajo cooperativo, así lo hablábamos. El trabajo cooperativo es un trabajo que se busca en muchas organizaciones que se fomente. Es como darle la responsabilidad y ver de que cada uno es parte de la organización y rinde cuenta en eso, ¿no? Rinde cuenta en la organización. Bien. Bien. Esperen que se me trabó el... Ahí va. El Meet. Ahí está. Bien. ¿Qué otro valor es interesante? Bueno, acá en esto habla... Bueno, esto es una farmacia, ahí descubrimos, ¿ven? Impulsar la investigación evaluativa en la farmacia. Hay farmacias que producen medicamentos propios, ¿sí? Tienen como un laboratorio para producir medicamentos propios, ¿no? Y bueno, algunas cuestiones que tienen otra vez con lo profesional, ¿vieron? Extender el modelo profesional para tener más masa crítica, ¿sí? Necesitan poder aumentar su clientela, obviamente. Y ahí vamos a la parte de clientes, ¿ven? Facilitar la gestión de pacientes, es decir, de las personas, contribuir a la eficiencia del SNS, que debe ser el sistema de facturación, ¿sí? Y fíjense contribuir a optimizar la gestión de recursos y procesos en la farmacia. En lo que es cliente, todo está evaluado en hacérselo más fácil, que el cliente ingrese. Fíjense que la pregunta decía, ¿qué propuestas de valor ofrecieron a otros clientes para satisfacer sus necesidades? ¿Qué es lo que busca un cliente? Entrar y salir rápido. Y ser bien atendido. Y pagar un poco, pagar menos. No, bueno, acá está todo volcado a la cuestión del cliente. Y los resultados en clave menciona mucho el tema de la cuestión profesional, pero fíjense el último, el número 17, ¿no? Dice, resultados en clave, ¿qué resultados esperamos obtener? Fíjense el último. Acá dice, bueno, obtener respaldo legal por parte de la asociación, debe ser de asistencia de servicios sociales, ¿sí? Esto está bien, es como, acá sería como la subsecretaría de salud, ¿sí? O Ministerio de Salud, bueno, aumentar la profesionalidad, obtener reconocimiento, ¿no? Es decir, por el trabajo social, individual y colectivo, bueno, pero fíjense, el último es viabilidad económica de las farmacias, ¿no? Es decir, es una organización que tiene varias, que están todas al servicio y al desarrollo, y que bueno, y que tienen que obviamente realizar un trabajo muy interesante con respecto a que den ganancia y no den pérdida. Bueno, ese ustedes se lo deja como un trabajo, como una actividad, para que la puedan ver, para que la puedan evaluar, para que la puedan desarrollar, y ahí van a ver ustedes cómo este mapa estratégico les va dando una indicación de hacia dónde va esa organización y qué quiere en cada punto. Fija 4 objetivos claves, digamos, de la organización en sí, de la corporación, de la empresa, esos son los objetivos claves, y después 17 objetivos o indicadores medibles, que son los que tienen que medir el área de recursos humanos para poder, bueno, justamente ser rentable y avanzar. No los aburro más, los dejo. Próxima clase retomamos las actividades. Espero poder encontrarlos y encontrarlas. Y bueno, nada, nos estaremos viendo entonces con la idea de que si tienen dudas las traigan, anoten. Si no pueden resolver los trabajos, traigan lo que han hecho, aunque sea parciales. Y ahí los podemos ir viendo en base a, bueno, justamente ustedes, la necesidad que ustedes tienen. Vamos a usar más ejemplos, pero bueno, la idea de este pequeño encuentro era poder reflejar el tema que viene en la clase 3, que yo lo voy a hacer con los presenciales del sábado, y que bueno, nada, esto para ustedes implica poder
ir conociendo paso a paso más cuestiones de organización, ¿sí? Nos metemos ya para ustedes los virtuales, entonces trabajo, repaso y nos metemos en los temas nuevos que tienen que ver con los cambios que se dan en una organización, todo lo que implica tipo de cambios y tipos de resolución de conflicto y crisis, que es un tema bastante interesante. Bien, nada, buen fin de semana y nos estamos encontrando. Gracias.